querido pueblo con el cual están todos los... José Mujica, presidente de Uruguay de 2010 a 2015, es ahora senador vitalicio, como lo son, de acuerdo con la Constitución, todos los expresidentes cuya experiencia política es importante en el país más pequeño de Sudamérica, pero también el que tiene un desarrollo más igualitario en el continente. Llámeme José, porque ese soy yo, afirma. Claro, lo demás es transitorio. Al lado de su esposa Lucía, nos recibe amable en su humilde granja, su chacra, donde vive actualmente. Y dice, con todo lo necesario para vivir. No hay más personal que un elemento que resguarda al expresidente. José Mujica no tiene prisa. Es amable, inteligente, siempre agudo y serio en sus respuestas, profundo en su visión del mundo. Mujica dice lo que piensa, responde sin ambajes a todas las preguntas. Sus respuestas nacen desde la congruencia. Abandona el discurso único para responder con una visión de crítico y observador de su tiempo. A pesar de lo de Porfirio, porque tenemos impotencia política. Sus discursos en Naciones Unidas eran escuchados siempre con atención respetuosa, porque sus críticas van al fondo de los grandes problemas de nuestro tiempo. Lo que algunos llaman la crisis ecológica del planeta es consecuencia del triunfo avasallante de la ambición humana. Señor José Mujica Cordán. Recibió complacido, honrado y sonriente el águila azteca que le entregó en 2014 en La Habana, Cuba, durante la cumbre de la CELAC, el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En cierta forma, José Mujica se autocritica cuando reconoce que el tiempo de una presidencia, 5 años, no son suficientes para acabar con la desigualdad. Afirma que el mercado no es omnipotente ni lo resuelve todo, pero el camino recorrido, dice, bien valió la pena, agradecido siempre con el pueblo uruguayo. ¡No me voy! ¡Estoy llegando! Recuerda que Montevideo es la capital más austral del planeta. Y José Mujica mira la vida desde esta orilla del mundo. Pepe, no me atrevo. Me dice Pepe y ya está. Eso de presidente pasa el tiempo y deja de serlo. De senador también. Lo único que no pasa es hasta José el nombre Mujica. hasta que lo entierran, por eso es más permanente. Además al señor carpintero o al herrero, no le decimos señor herrero, señor carpintero, ¿verdad? O al que nos saca la basura de la casa, ¿no? Así que me parece que es muy republicano llamar a la gente como es nomás, y no por el título. José Mujica, muchas gracias por esta entrevista, pero sobre todo, muchas gracias por recibirnos aquí. Es un gran gusto estar en su espacio y muchas gracias en verdad. Agradecido estoy yo de poder transmitir alguna cosita. Usted siempre transmite cosas interesantes, de manera que vamos adelante, ¿no? Presidente, ahora senador, ¿cómo siente haber estado como presidente de Uruguay durante 5 años? Yo te digo que, bueno, transitorio, pero también marca, ¿no? Marca la vida. Sí, con el agradecimiento que tengo que tener con mi sociedad por el honor que me ha hecho. Con un sentido de satisfacción a media. Uh-huh. Satisfacción porque para nosotros lo más importante era contribuir a
a disminuir la pobreza y la indigencia en el país. Y avanzamos mucho en eso. Alegría de la media de que no podemos terminar, y en este país no tiene explicación, no se justifica. Pequeño, pero rico, en recursos naturales. No es posible que haya indigente. Lo cual quiere decir que quedan cosas por hacer, importantes. Siempre va a haber cosas por hacer. Pero la peor es la tendencia de la economía contemporánea a la feroz desigualdad. Es posible que los países crezcan y sin embargo también crece La los desigualdad. que van quedando al costado del camino. Parece ser que ese es la peor de las lacras del sistema de desarrollo actual. Es Sí. decir, de todo el sistema político, el sistema Claro, económico. y esto se agravó en los años donde estaban muy fuertes las tesis neoliberales, en el sentido de que el mercado iba a arreglar todo. No, el mercado no arregla todo. Hay cosas que no las arregla el mercado. Si no existen políticas deliberadas y preocupaciones en los estados para que no se produzca ese fenómeno de construir dos sociedades, por el mercado solo no se arregla. No se arregla definitivamente. John Kenneth Galbraith, que fue asesor de Kennedy en materia económica, alguna vez que tuve la fortuna de entrevistarlo, decía algo que me parece, se me quedó grabado. Decía, es que estos creen que el mercado es Dios Claro, y que todo se arregla automáticamente, y no es cierto, ¿no? no es cierto, no. ¿Cómo le voy a decir? Es un fanatismo. Es a partir de una afirmación que puede tener un margen, que hay que reconocerlo como despertador de energía y de influencia en la marcha de la economía. No se le pueden atribuir condiciones mitológicas de que va a arreglar todos los problemas de la sociedad, y mucho menos el reparto en la economía. El mercado dejado a la libre de Dios, si Dios existe y si Dios se preocupa del mercado, lo único que ha demostrado que se produce una brutal concentración de la riqueza en algunos y una acumulación de falta de oportunidades en otros. Por eso creo que los estados tienen la obligación de luchar para temperar estas contradicciones, mitigarlas y si fuera posible, resolverlas. ¿Diría usted que esta es la obligación número 1 de los estados? Porque además estamos viviendo sociedades muy divididas. Unir a las sociedades pasa también por resolver este tipo de problema, que en América Latina es el problema central. Somos la el región continente del más mundo. desigual. Ajá. El continente más desigual, y usted está en un pequeño país que es el más igualitario de América Latina, pero estamos en la cola si nos comparamos con los de Europa. Quiere decir que nosotros seríamos algo así como campeoncitos de 4ª división. Y a veces nos ponemos orgullosos. Dan ganas de llorar. Porque, y bueno, esto es parte de la lucha que existe hoy. Y esto además provoca otros problemas. ¿La Pero- polarización de las sociedades estaría vinculada con esto? Creo que da un oportunismo, a veces de carácter demagógico, como para explotarlo, señalar los viejos y eternos males que existen en la sociedad como causa de la desigualdad. Por ejemplo, la corrupción es causa de la desigualdad. La corrupción es corrupción y es más vieja que el agujero del mate. Ha existido en toda la historia de la humanidad.
pero hay una legalidad ferozmente corrupta por la forma como distribuye el ingreso y los bienes, y como tiene una dimensión de tal naturaleza, nadie la coloca en el terreno del pecado. Allá en los tiempos de Tomás de Aquino se consideraba que no se castigaba la usura, no se podía prestar dinero y cobrar intereses. ¿Se da cuenta? Bueno, hoy estamos sometidos no ya a un capital desaforado, a un capital financiero que tiene una influencia que uno no se puede explicar. En cuanto hay una crisis hay que socorrer los bancos. Sí, sí. Bueno, ¿Y los bancos cuándo van a socorrer a la pobre gente? Algún pequeño país no lo hizo, ¿no? Sí. Islandia. Islandia. Dijo, ¿quieren cerrar? Cierren. Que cierren. Y le fue mejor. Y empezamos desde abajo, de nuevo con todo. Sí. Y le ha ido mejor. Y le ha ido mejor, y pienso que es una lesión. Es una lesión. Pero no lo hizo Estados Unidos. No. Como tiene la maquinita, empezó a imprimir. Y nos tiró dólares por todos lados. Y ahora empezó a recoger la piola. Y ahora el dólar va para arriba y Por nosotros eso, vamos y ahí para vamos abajo. como pececitos ensartados en un aparejo. Eso es de las disparidades que tiene este mundo. ¿Hasta cuándo vamos a medir la economía con un metro de goma? Lo agrandan y lo achican fuera de nuestra incidencia. Y tenemos que medir con ese metro. ¿Usted se da cuenta si fuéramos a comprar un paño de tela y el tendero tiene un metro de goma que lo estira? Sí, tenemos un lío, ¿verdad? Sí, bueno, no. ese es el comercio mundial. Estamos midiendo con un metro. Pero bueno, son las contradicciones de nuestra hermosa humanidad. Usted decía hace A un pesar rato. de todo, digo hermosa. Sí, lo Porque escuché. vivimos 40 años más de promedio que en el otro siglo. Lo que nos demuestra la fuerza que tiene el hombre, las posibilidades que tiene el hombre. Así es. Nunca ha tenido tantos recursos como tiene hoy. Y nunca ha tenido también, nuestras sociedades están inmersas en una situación como de descontento y de desesperanza, lo mencionaba usted. Sí. Porque estamos sometidos en esta etapa de evolución del capitalismo, estamos sometidos a una macrocultura que multiplica el consumo por todos los medios, desaforadamente, porque si se para las ventas o se enlentece, es la locura de los ministros de Economía en el mundo entero. Y entonces la pobre gente tiene que trabajar y trabajar. Por ejemplo, el que consigue trabajar 6 horas, como el gremio de la salud, se consigue otro trabajo y trabaja 12, en lugar de trabajar como 8 como antes. Entonces trabaja más. Y porque dice, porque no me alcanza. Y nunca nos va a alcanzar, porque si no nos alcanza acá. Porque todo está determinado como para que nos presione y nos obligue a comprar y montemos esta civilización de uso y tire. Y lo que estamos tirando son años de vida. Porque cuando yo compro algo, no lo compro con dinero, lo compro con el tiempo de mi vida que tuve que gastar para tener ese dinero. Quiere decir que cuando despilfarro cosas, estoy despilfarrando tiempo de vida. Si no estoy haciendo una apología al hombre de las cavernas. Lo que me doy cuenta es que vivimos una civilización de uso y tire, de despilfarro, que nos termina quitando tiempo para vivir. Por esa nuestra filosofía casera, que no se la podemos imponer a nadie, Está aquí, la vemos. es aprender a vivir con sobriedad. No con austeridad, esa palabra no la quiero usar más, porque dejan a la gente sin trabajo y a eso le llaman austeridad. No, eso es dejar a la gente sin trabajo.
No, eso no se justifica. Digo, la sobriedad es decir, tener lo necesario para vivir, pero no volverse loco por todo eso. Porque nos gusta tener tiempo para gastarlo en las cosas que a nosotros nos gustan. Y esa es la libertad posible. Pero bueno, esta cultura de consumista funcional es la etapa en la que estamos. Y yo no encuentro otra respuesta que la que está acá, el freno que la gente no se deje llevar. Bueno, lo que pasa es que también es un sistema que está tan implantado, ¿no? En eso, en la mente de la gente, en la ambición, en tener dinero para qué, no para satisfacer necesidades, sino para tener cosas a las que nos está induciendo el consumo, un mejor carro, una mejor casa, Sí, claro. un mejor todo el tiempo, ¿no? Todo, y vivir para eso nomás, y eso crea angustia en la gente. Y es una carrera, y además en los que están desiguales, están como mirando una vidriera llena de cosas muy ricas que ellos no pueden consumir. Y eso genera frustración. Bueno, y estamos aquí en Uruguay hablando de este tema cuando Uruguay es de los países, es el país tal vez en América Latina que tiene menor desigualdad, lo mencionaba usted. Sí, es cierto. Porque hay otra cosa. Esta es la capital más al sur del sur, Montevideo. Es la capital más austral del mundo. Ajá. Entonces, nosotros estamos en la orilla, mirando el mundo. El mundo central está en el hemisferio norte. Todo nos cuesta un disparate. Pero una buena orilla para mirar el mundo, ¿no? Es buena orilla, sí. Sí, estamos bastante alejados del ruido. Pero no es mérito nuestro. Es un resultado de la historia del Uruguay. Si este fuera un país grande como México, se diría... La socialdemocracia se inventó en el Uruguay, porque acá hubo algunos señores allá por 1900, hicieron reformas que son imponentes. Nosotros hace más de 100 y pico de años que tenemos la enseñanza gratuita, en todos los niveles. Que, ¿cómo le diría? Es un país que reconoció la prostitución por 1914, 1915 y la organizó. Legalizó la marihuana. Y reconoció el voto de la mujer, reconoció el divorcio por la voluntad de la mujer por 1915. Uf. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen tradición de reformas y ello nos ha ayudado a, como decía un viejo amigo que se fue, en Uruguay no hay ricos, hay riquillos, si se compara con el mundo, ¿no? Así es. Es un país de fuerte entonación de clase media, con todos los niveles que tiene, y naturalmente tenemos toda la pacatez de las sociedades medias también. Volvamos al periodo de la presidencia de José Mujica. Usted no estuvo en México durante su presidencia, ¿verdad? Estuve en México. ¿Sí? Sí, estuve en Guadalajara, no estuve en Ciudad de México. No en Ciudad de México. No, traté de disparar porque tengo tengo unos cuentos de terror. Es una ciudad muy bella. Es bella, sí, Muy es bella, bella, y llena de historia, pero demasiado grande, un coloso. Y es En materia de tráfico es algo como Sao Paulo. yo creo que la megalópoli es contrario a la felicidad humana. Sí. No puede una persona vivir y gastar 3-4 horas diarias para ir a trabajar. No, eso es un despilfarro de vida. Sí. Los mayas ya tenían control territorial, una ciudad tenía que estar a tantos kilómetros de otra, ya controlaban, ya se daban cuenta los tipos. Y nosotros empiezan a crecer la ciudad y no hay quien las pare más.
¿no? Y tenían que tener los recursos para alimentar esa ciudad, el agua, la posibilidad de cultivar, en fin, una serie de cosas. Se pensaba. Ahora se hacen negocios. Ahora se hace negocio, entonces tenemos que traer la comida de 2000 kilómetros, que venga de lejísimo. Decía usted, se siente muy satisfecho por algunas cosas, insatisfecho por otras, porque los caminos no llegan a un fin, a un cierre de caminos en el periodo de una presidencia. Sí, yo creo que la vida es así. El no vernos, en todo caso, como un pedacito de un escalón. Y después la vida continúa. Y quedan cosas pendientes y aparecen nuevas demandas. Y así sucesivamente. Nunca vamos a llegar a una sociedad donde toquemos el cielo con la mano. En realidad el verdadero cielo es el camino mismo. El estar vivo luchando en el camino mismo. No es que lleguemos a una meta. ¿Cuál es la meta? Que esté todo... Como aquel señor que dijo que era el fin de la historia. Pobre de él. Sí, ¿verdad? Será el fin de la historieta. Además sería un mundo terriblemente aburrido. Indudablemente. ¿Cómo mira usted hoy en conjunto a América Latina? Dormida. América Latina tiene un desafío que se le está organizando en el resto del mundo. Es un mundo que parece tender a evolucionar a la construcción de grandes unidades, de grandes espacios multinacionales, que son los que van a tallar en las décadas venideras. ¿Qué me estoy refiriendo? A la Comunidad Económica Europea, a lo que está construyendo Estados Unidos en derredor de ellos, a China, que es un viejo estado multinacional, Así es. a la India, que también es. Creo que el mundo se va organizando y los latinoamericanos, que tenemos una lengua en común, ciertas tradiciones en común, no encontramos forma de podernos relativamente juntar. Y en ese mundo de gigantescos seres, vamos a ir a discutir de república, con pequeñas repúblicas, con semejantes espacios. Va a ser difícil que nos respete. El discurso de todos los mandatarios es francamente integracionista. Pero cuando los hechos nos empujan, cada cual está honradamente preocupado por lo que le pasa en su país y tiene que enfrentar los problemas de su país y los problemas del conjunto, los sustituimos con conferencias que tienen mucha propaganda, encuentros, pero realmente le dejan muy poco a la gente de camino. Y no creo que nunca va a haber una política de integración si las masas latinoamericanas no logran entender que su suerte de futuro se está jugando en eso. Como ese fenómeno no es popular, los fenómenos de integración los discutimos los que leemos un par de diarios, todos los días. No lo discuten las grandes masas, es un fenómeno que por ahora queda en el discurso. Entonces todos los intentos que ha habido de construcción no son otra cosa que un poquito de negocio para allá y un poquito de negocio para acá y no mucho más. No discutimos las políticas fiscales, la convergencia monetaria, grandes problemas. Tenemos políticas disímiles para la instalación de capital extranjero, disputamos entre nosotros. Sí. Entonces, ¿en qué disputamos? ¿A quién se baja más los pantalones para que venga plata de afuera, en lugar de tener una política en común? En fin. Y bueno, aún los países más grandes como Brasil o México
llegan tarde, llegan muy tarde. Están pasando cosas en el mundo, además hay que poner la explosión tecnológica, lo que significa, y la supremacía que implica la explosión tecnológica. Nuestros hijos más capaces se van a trabajar y a investigar para ello. Sí. Nosotros formamos nuestros universitarios los más brillantes. Están fuera. Es difícil, es muy difícil. No tengo una visión optimista con respecto a esto. O sea, tenemos un déficit enorme de unidad regional. Sí. Cuando todos los países están construyendo unidades regionales y cuando además también tenemos que enfrentar otro fenómeno que son las empresas transnacionales, que se han vuelto por sí mismas grandes conglomerados, no solamente económicos, sino de fuerzas políticas que actúan. Naturalmente son determinantes, son concentraciones de poder inmensas, aún para estados pequeños como el nuestro, pero aún para estados grandes como el mexicano. Es muy difícil enfrentar esos seres multinacionales y cada día que pasa es más difícil. Entonces uno no sabe nuestra cacareada soberanía si no es una forma indirecta de subordinación, porque como tenemos que generar fuentes de trabajo para nuestra gente, fíjese qué cosa curiosa, tenemos que atender problemas de miseria y de pobreza, pero el que viene a invertir de otro lado, naturalmente, viene porque tiene mucho. Y le damos a veces mejores condiciones que los que están en nuestro propio país para que venga, porque queremos generar trabajo. Con lo cual ayudamos a la concentración de la riqueza, porque a quien tiene mucho ya le damos más ventaja. Y lo peor es que no podemos salir de ese círculo vicioso, porque tenemos que atender los problemas de trabajo de nuestra propia gente. Lindo mundo. Estamos llenos de contradicciones. Yo no podía enfrentar ese problema, yo también tuve que dar ventaja para que se instalaran para generar trabajo. Y entonces, como decir, pero le doy ventaja a estos que tienen... Sí. Es realmente triste, ¿no? En algunas ocasiones parece que estamos un tanto contra la pared, ¿no? En decisiones de este tipo que si no se hacen, las cosas están peor. Porque nos dividimos entre nosotros, porque no tenemos una política común, porque si no se están acá se van para allá, entonces disputamos en eso. Y tenemos muchos organismos multilaterales, digamos, o muchos foros, UNASUR, Mercosur, CELAC, etcétera. ¿Cuál de ellos? Habría que apostar por uno, porque... Parece que las cadenas hoteleras y las líneas de aviación operaran en nuestras decisiones, porque son las verdaderamente beneficiadas de esta proliferación de organismos que tenemos. Como es tan macabro, hay que tomárselo con un poco de humor. Puro organismo, y cuando no anda la cosa inventamos otro y después otro. Yo pienso que se necesita enorme voluntad política. Primero, la economía nunca nos va a integrar. La fuerza de la siempre economía. Vamos a competir. Siempre. Necesitamos decisión política. Si acá no existe prioridad política y la responsabilidad es de la política, lo que está no le podemos pedir a los mercaderes que nos integren. Los mercaderes tienen que estar preocupados por pagar el presupuesto a fin de mes. Ellos están luchando por su negocio. Tiene que haber precisamente una enorme voluntad política que vaya creando condiciones y ayudando y construyendo como quien se pone a construir un edificio complejo. ¿Y por qué hay que construirlo? Por razones estratégicas, porque el mundo que viene es de gigantescos seres y tendremos que discutir. Y si no podemos construir un ser que nos represente de esas dimensiones,
poca incidencia vamos a tener a la hora de la discusión internacional. Aquel mito del mundo multilateral, de la OMC, con una legislación mundial para el comercio, eso explotó. Hay 300 y pico tratados de libre comercio firmados en el mundo y otros tantos que se están discutiendo. Por lo tanto, no hay libre comercio. Nosotros tenemos muchos. Si tenemos que firmar tanto tratado, es que es como una malla que se entorpece entre sí misma. Pero el primer tratado tendría que ser, digamos, para la región tendría que ser un tratado regional. Desde luego que tendría que ser. La prioridad tendría que ser regional entre nosotros. Porque si tú analizas, por ejemplo, nosotros exportamos muchas materias primas y sobre todo alimentos. Lo poco de valor agregado que podemos exportar, lo exportamos acá a los vecinos. Nosotros los latinoamericanos tendríamos que tener la inteligencia de tratar de codificar o reservarnos el mercado de valor agregado si nos queremos industrializar y agregar valor. Ahora, si estamos abiertos, disputando con bloques que están mucho más adelantados, va a ser difícil. Pero ¿dónde discutir, dónde instrumentar estas cosas? No se puede ni soñar. Sí, por eso decía yo, en cuál de todos estos espacios, yo veo el espacio de mayor integración de América Latina en la CELAC. Es América Latina y el Caribe. La CELAC es maravillosa por la cantidad de países que cubre, sería portentoso. Pero es menos desarrollado que Mercosur y menos desarrollado que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuanto más dividido estemos, más dependientes vamos a ser. Más fácil nos van a manejar. Cuanto más integrados, más difícil que nos manejen. ¿Verdad? Si estamos bien atomizados, bueno, nuestras propias contradicciones ayudan. No le achaquemos a los otros. Tenemos que terminar con echarle todas las culpas al imperialismo y cuestiones por el Estado. Porque además el imperialismo se mata de risa, no va a cambiar por nuestros grititos, nuestro discurso. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Vaya, una tarea enorme que llevará, yo creo que tiempo. Yo sé que diciéndola quizás no se arregla. No. Pero callándose menos. Pero hay que ponerla ahí. Hay que ponerla como los grandes problemas. Porque para los latinoamericanos es una cuestión de ser o no ser. Así de ese tamaño. Así nomás. Porque probablemente en el futuro surjan aliados inesperados. Dentro de 20, 25 años, la masa mayor de hispanoparlantes va a estar en Estados Unidos. Qué paradoja, ¿no? Bueno, México a veces llevamos medio México, pero ahora tener que tener medio país que va a hablar español. Hay un estado... Es como la venganza del chinito eso. Sí. Hay un estado en el norte de México, que es el estado de Zacatecas. Sí. Un estado minero fundamentalmente, y cuando empezaron a cerrar las minas, la gente se empezó a ir a Estados Unidos. Hoy ese estado tiene más gente en Estados Unidos que en el estado de Zacatecas. Claro que sí. Si eso lo vemos además, como la tasa país, de natalidad es más fuerte, por lo menos en las primeras generaciones. Y todo eso es un fenómeno así. Y además Estados Unidos no va a poder renunciar jamás a esa inmigración. Porque tiene una explosión social y además hay trabajo que hacen los latinoamericanos que los otros no los hacen. Ahí se dan las diferencias económicas. Porque no van porque son bonitos. No. Al fin y al cabo encajan en la necesidad de la economía y hacen trabajos que los americanos no hacen. Y si no hubiera trabajo no habría migración. no habría, desde luego. De alguna manera esa gente termina trabajando. Así es.
El pueblo mexicano tiene una singularidad, yo no sé si es el fondo azteca o de otros pueblos primitivos que subyacen su formación cultural. México tiene una identidad que llama la atención, a pesar de todos los pesares, a pesar de lo de Porfirio, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. México tiene... Sí. Son los únicos latinoamericanos que cuando emigran a Europa no renuncian y a sus hijos los consideran mexicanos y tienen ese orgullo. Los otros se disimulan más. Por eso decimos que en Estados Unidos nos quitaron la mitad del territorio, pero ahora estamos haciendo una invasión silenciosa. Sí, es notorio. Es notorio. Y muchos estados de los Estados Unidos, de la Unión Americana, tienen economías muy desarrolladas gracias al trabajo de los migrantes. Desde luego, la agricultura, es probable que la agricultura americana sin los mexicanos no sé dónde va. Y la construcción. Y la construcción, sí. Y muchas otras ramas también. Sí, el problema no ver que tenemos que construir un mundo que es como un barco, pero en ese barco estamos todos. Sí. Que los problemas de los mexicanos no son solo de los mexicanos, son de la humanidad. Que los problemas de África no son de África, son de nuestra humanidad. Que los problemas de la pobreza en Centroamérica no es un problema solo de Honduras, de Guatemala, es un problema de la humanidad. Esta humanidad gasta 2 millones de dólares por minuto en presupuestos militares. 2 millones de dólares por minuto. Multiplica esa fuerza. Si despilfarraremos plata en este mundo, después decimos que no hay plata para atender. Pero ¿qué pasa? A mí me da la impresión de que el hombre llegó a un desarrollo de fuerzas productivas que está ocupando todo el planeta. Pero esta civilización nos lleva, y esta civilización no tiene conducción. Es como una cosa ciega que nos lleva. A ver si me puedo explicar. Probablemente el Imperio Romano, como todo imperio, fue un desborde de poder y fue una globalización en su época en el mundo mediterráneo. Pero mal que bien tenía una conducción. Sería buena o mala, dependía del humor de los emperadores y de la corte que le rodeaba. Esta no tiene nada. Esta es una sucesión de fenómenos automáticos que se mueven a escala mundial y hay algunos señores que representan países poderosos que de vez en cuando toquetean algo, pero en general para peor de lo que estaba. Intervienen en Afganistán y se arma un lío. Ya vimos todo lo que pasó, ¿no? Por favor, que no intervenga para arreglar más el mundo, porque donde van a arreglar queda peor. Entonces, y a su vez hay una miseria acumulada, los europeos tratando de contener a los inmigrantes, en lugar de ir a combatir la miseria en África, que es y algo pasa con la inmigración americana, que pasan por México y van todos para allá y los quieren. Hay hasta un señor haciendo propaganda que va a hacer un paredón con México. Ah, sí. Hay que sentir esos discursos, ¿eh? Sí. Y bueno, y se vuelven parte del rejuego político del Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? El señor Trump. Por otro lado, hay un Estados Unidos notable en las universidades, en los hombres de ciencia, en la investigación, ¿verdad? Sí. No es cuestión de ponerle, porque uno tiene que reconocer esas cosas. Yo no pongo todo en la misma bolsa, pero es complicado. Yo creo que el mundo atraviesa por un momento en el que debería el mundo en general y en particular América Latina de replantearse el camino que se está siguiendo y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Necesitamos
Y en el centro estaría un tema, desde mi punto de vista, que es la educación. La educación y y la la igualdad. comprensión y la igualdad. Y de la mano, la lucha por la tolerancia de lo diverso. Una de las cosas que más sorprende es la brutal tendencia a la intolerancia. Eso es peligrosísimo. Hay que aprender a convivir con cosas que son distintas y respetarlas, y ese es el camino más económico. Lo otro es poner una fábrica de locos. Sí. Porque combatir eso es generar todos los fanatismos que pueden existir. Y los fanatismos son francamente imprevisibles. Yo pienso que estamos muy débiles en los acuerdos de carácter mundial. Te voy a poner, por ejemplo, nos quejamos del cambio climático. ¿No? Muy bien. Y aquí está. Nosotros íbamos a hacer hace unos años una usina a carbón. Nos salía baratísima. Pero dijimos no, por la contaminación. Pero China inaugura una todos los meses. Y estamos en la misma atmósfera. Entonces es ridículo que nosotros necesitamos reglas de carácter mundial. Porque en este barco estamos girando todo. Es inútil. A la selva la tenemos que respetar, no por Brasil o por respetarle la Amazonia. Nos conviene a todos porque es la fábrica de oxígeno. Y eso hay que imponerlo. Y cuestiones por el estilo. Tenemos que cuidar los mares llenos de bolsas de nylon. Hay un continente en el Pacífico más grande que Europa. Así es. Sí. Ningún país va a arreglar eso. Necesitamos acuerdos mundiales para enfrentar esos problemas. Pero además hemos tenido en épocas pasadas acuerdos regionales muy importantes, trascendentes, en los que toda América Latina ha jalado. Me refiero, por ejemplo, al Tratado de Tlatelolco. Sí. De decir, esta es una región sin armas nucleares. Sí. Y todos los países firmaron este tratado de no desarrollo de armas nucleares. Eso sigue siendo un ejemplo para el mundo, porque si en Medio Oriente hicieran eso Irán e Israel, otro gallo les cantara, ¿no? Entonces yo creo que podríamos pensar en una serie de acuerdos regionales. Si nosotros, si la política respetara un poco más a los hombres de ciencia, a las cosas que nos recomiendan, y tratáramos de tomar decisiones de carácter global, seguramente que tenemos los medios y la fuerza el hombre tiene para crear un mundo mucho más apacible y enfrentar problemas a escala planetaria. Si los chinos se pusieron hace 2 o 3 mil años a hacer la Gran Muralla, que es una cosa de loco a pico y pala, con los medios que existen hoy, es posible terminar con la sequía en México, del desierto mexicano. Sí. Porque ahí está todo el agua de Alaska que se va al mar, que se podía traer por un río por adentro de la Rocallosa. Está calculado hace 30 años, 40. El hombre puede hacer obras fantásticas de cambio de enfrentar la desertificación en África. Porque existe tecnología y hay que invertir capital en escala. ¿Es posible cambiar el clima de la Mongolia? Es posible. Pero el hombre el hombre como humanidad se tiene. Ahora, eso requiere 2 cosas. Una política de carácter global que sea respetada y ciertas políticas fiscales que tienen que ser mundiales. Parece que le tenemos miedo de meter la mano en el bolsillo a los súper ricos. Si no, no va a haber jamás medio. Pero todo esto que te estoy diciendo son pecados. Yo como ya cumplí 80 años, No, yo creo que son puedo hablar con libertad. Pero todo esto es pecado. Si no le metemos la mano en el bolsillo a los que tienen la plata concentrada, y eso estamos locos. Porque además no creo que una persona necesita acumular tanta plata para irse después en un cajón. Nadie se la lleva para el otro lado, no se compra la vida tampoco. ¿Por qué tanta acumulación? ¿Cuál es el sentido de tanta acumulación? Ninguno.
Bueno, entonces no digamos que no hay recursos. Recursos son los que sobran. Sí. Indudablemente. Yo creo que no hay voluntades políticas ni visiones de largo alcance No que hay. pongan en Fíjate, el centro el bienestar. Cuando Europa tuvo un drama, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ante el fantasma de la expansión de la Unión Soviética, lo que se Estados Unidos acudió rigurosamente con el plan Marshall para un empujón. El mundo hoy no estaría para un plan Marshall contra la pobreza en todo el mundo. Esa zona de África desertificada, sumida en la miseria, Centroamérica, no estaría. Y no sería posible en el mundo de hoy, que es infinitamente más rico que el de la década del 40, por favor. Indudablemente. Y movilizaríamos la economía mundial. Pero bueno. Pues José Mujica tiene que seguir hablando sobre estas cosas. Yo creo que eso es lo que uno se queda después de su presidencia, con sus intervenciones en Naciones Unidas y en otros lugares, que han sido escuchadas con gran respeto. Pero yo creo que aparte de escuchar, tendríamos que pensar en que la humanidad entera se tiene que movilizar por Yo espero las que grandes generaciones causas. que vengan retomen este reto y cometan sus errores, pero no los nuestros. Este mundo necesita gobernanza. Hemos llegado a una etapa de la civilización humana que hay cosas que hay que mirarlas en el mundo entero, y eso necesita acuerdos. No vamos a soñar con una gobernanza de una bota militar como Alejandro Magno o Julio César, no. No se puede hacer vía militar, tiene que ser con consenso político. Pero tenemos las recomendaciones que nos hacen los hombres de ciencia. Hace 25 o 30 años nos dijeron en Kioto, mire que va a pasar esto y esto y esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar en medidas las recomendaciones que nos da lo mejor de la ciencia. Así es. He vuelto a leer a Platón, que en su sueño de democracia soñaba en una república de sabios. Ajá. Con eso nos quedamos. Y José Mujica es uno de esos sabios. Muchas gracias, José Mujica. Bueno, muchas gracias. Encantada. Y saludo al pueblo mexicano. Muchas gracias. Corazón.